Chiquillos, esta semana en química vamos a continuar con las teorías de los modelos atómicos y ahora pasaremos al modelo atómico de Rutherford, ¿ok? Antes de comenzar vamos a ver la respuesta, ¿cierto?, de la guía de Marie Curie y las vamos a ver rápidamente. Perdón, ya. Bueno, dificultades en la vida personal, ¿cierto? Y del trabajo que Marie tuvo a lo largo de su vida y hasta su muerte. Claramente nosotros vimos y lo discutimos de que fue una vida bastante compleja, partiendo, ¿cierto?, con tener que cambiarse de ciudad porque en Polonia no podía estudiar en la universidad debido a las leyes producto de la guerra. Siempre fue desacreditada o constantemente, ¿cierto?, por el hecho de ser mujer y en la universidad que trabaja, ¿cierto?, le dieron un lugar en malas condiciones para poder llevar a cabo su investigación. Además, ¿cierto?, también tuvo que superar la muerte de su esposo, lo cual hizo que fuera cuestionada cuando quiso, ¿cierto?, rehacer su vida con una nueva relación amorosa. Antes de las investigaciones de Marie, ¿cuáles eran los únicos elementos radioactivos conocidos? Tenemos el uranio y el torio, ¿sí? Así de simple. ¿Cómo eran las condiciones que debieron trabajar los Curie durante sus investigaciones de la radioactividad del polonio? Y eso, cierto, es algo que estaba textual. Trabajaban en una habitación húmeda en la que no poseían aislamiento térmico, por lo cual el frío y el calor se sentían con gran crueldad dependiendo de la estación del año presente en la que se encontraran. Además, no poseían ningún tipo de protección personal contra de la radiación, lo cual, cierto, terminó por matar a Marie eventualmente. ¿De qué forma los Curie se dieron cuenta que debían existir otro elemento radioactivo? Y cierto, sobre qué mineral realizaron este trabajo. El análisis eso también era algo textual, ¿cierto? El análisis de las distintas fracciones del tratamiento de la pechblenda, que era el mineral, hizo que la pareja se diese cuenta de que debía existir algún otro elemento radioactivo que no precipitaba con el sulfuro de hidrógeno, ni con el sulfuro de amonio, ni el amoníaco, y que formaba un carbonato insoluble en el agua parecido al carbonato de bario, y un cloruro, ¿cierto?, algo menos soluble que el de bario, que actuaba, ¿cierto?, de portador. Por lo tanto, al darse cuenta de que básicamente eh, este elemento actuaba de una forma diferente a la que ellos conocían del uranio, se dieron cuenta que debía ser otra cosa. ¿Cuáles fueron los premios Nobel que ganó Marie y los motivos de esto? Física y química, ¿cierto?, por el descubrimiento del polonio y del radio. ¿Cuál fue la acción de Marie Curie cuando su investigación sobre el radio fue puesta en duda por Kelvin? Y aquí dice que Marie decidió probar más allá de toda duda razonable que el radio era un elemento. En 1907 consiguió 0,4 gramos de cloruro de radio y volvió a determinar el peso atómico obteniendo 226,45. No satisfecha, en 1910 aisló el radio elemental por electrólisis de cloruro de radio en mercurio y destilándolo de la amalgama, o sea, lo obtuvo completamente puro para probar que era un elemento totalmente diferente, ¿cierto?, del polonio. Y de esa forma, ¿cierto?, ella defendió su hipótesis y su descubrimiento. Ok, ahora sí pasamos específicamente al modelo de Rutherford, que era el experimento de la lámina del oro. Antes de eso, ¿cierto?, una pequeña frase, esta vez de don Galileo Galilei, ¿cierto?, que dice: en lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una sola persona. Con esto, ¿cierto?, el señor Galilei quería decir que no importa lo que digan 1 millón de personas, con tan solo basta, ¿cierto?, que uno tenga la razón, que uno sea, ¿cierto?, la persona del razonamiento acertado. Y eso es algo, cierto, que podemos ver en la actualidad, algo que no ha cambiado de los tiempos de Galilei, que murió por decir que la Tierra no era el centro del universo. Sin embargo, a pesar de que todos lo criticaron y finalmente lo mataron por eso, él
¿cierto?, tuvo la razón. Y eso es importante, defender nuestras ideas cuando sabemos que estamos en lo correcto. Ok, chicos, radiación y el legado de Marie Curie. Nosotros sabemos que Marie muere, ¿cierto?, a partir del envenenamiento por la radiación. Entonces, chicos, ¿cierto? Marie descubre estos elementos radioactivos y es el señor Rutherford quien estudia este fenómeno de la radiación descubriendo los rayos alfa, beta y gamma. Y en ese afán de probar estos rayos, él quiere determinar qué ocurre con ellos cuando interaccionan con otros elementos o otros materiales. Rápidamente explicando que los rayos alfa, cierto, tienen un menor poder de penetración que los beta y menor que los gamma, siendo los alfa, cierto, los más grandes y no pueden, por ejemplo, o son detenidos por una lámina de papel. Los beta, cierto, son detenidos por una lámina de aluminio y finalmente los gamma, que son solamente energía, el concreto los detiene ni siquiera completamente y se deben utilizar ciertas láminas gruesas de plomo para poder ser detenidos. ¿Ya? Los rayos alfa corresponden a un átomo de helio sin electrones, por lo tanto son dos protones y dos neutrones. Por otro lado, las partículas beta son una especie de electrón, pero que se produce por la desintegración radioactiva de un átomo. Ya no es un electrón propiamente tal, eh, pero podríamos decir que es un electrón especial, ¿ya? Y como les decía, el rayo gamma es energía que se emite por la desintegración de un átomo radioactivo y es la más peligrosa finalmente. ¿Con cuáles trabajó el señor Rutherford? Trabajó con las menos peligrosas para este experimento, que eran las partículas alfa. Y como dice acá, bombardeó, ¿cierto?, con partículas alfa una lámina delgada de oro de 100 nanómetros de espesor. Nanómetros, eso es mucho menos que milímetros, ¿ok? Era una extremadamente fina capa de oro. Ahora, ¿qué era lo que él decía? Que si el modelo de Thomson era correcto, las partículas alfa atravesarían los átomos de oro en línea recta, o sea, pasarían derechos sin desviarse. ¿Ya? ¿De qué forma? Por ejemplo, acá tenemos el modelo de Thomson y lo que ocurre, cierto, es que como el modelo es neutro, ¿sí? Como este átomo es neutro, las partículas alfa simplemente pasarían sin desviarse en ninguna dirección. Sin embargo, ¿qué es lo que vio Rutherford? Que la mayoría, si bien pasaba en línea recta, algunas se desviaban en distintos ángulos. Y con esto el señor Thomson dijo, ok, aquí está pasando algo extraño. No puede ser que mis partículas alfa se desvíen, porque para que pase eso tienen que chocar con algo. Entonces ahí él propuso, ¿cierto?, que había algo denso, ya pequeño y muy denso, que debía tener la carga positiva. Y eso es a lo que él le llamó el núcleo del átomo. Luego él estudió, ¿cierto?, y hizo los cálculos correspondientes para poder determinar la densidad del núcleo del átomo y, ¿cierto?, él genera su modelo que también es conocido como el modelo planetario, en el cual los protones y neutrones componen el núcleo y los electrones orbitan alrededor de este núcleo, ¿ya? Y, ¿cierto?, este modelo sí explicaba por qué en la lámina de oro algunas partículas alfa chocaban, ¿cierto?, y se desviaban.
porque chocaban específicamente con esta densa con este denso cuerpo, perdón, cargado de manera positiva, y por eso, cierto, se desviaban. Bueno, chicos, básicamente lo que nos explica entonces el modelo de Rutherford es justamente eh, la existencia del núcleo del átomo, ¿cierto? Y que en él se encuentran las cargas positivas y las neutras, ¿ya? Así que con un par de preguntas los dejo. Primero, ¿qué es una partícula alfa? Segundo, ¿por qué si el modelo de Thomson era acertado las partículas alfa pasarían en línea recta? ¿Ya? O sea, esta parte. ¿Por qué si este modelo hubiese sido, cierto, el correcto, las partículas hubiesen pasado directamente a través de él? ¿Cómo determinó que el núcleo era una región pequeña del átomo el señor Rutherford? ¿Cómo se imaginó o por qué él consideró que el núcleo era una región pequeña? Y por último, que hagan una tabla comparativa, perdón, entre los tres modelos que hemos estudiado hasta ahora, Dalton, Thomson y el señor Rutherford. Ok, chiquillos, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.